Hola a todos, aquí José Enrique Torres, dibujante de cómics y friki profesional. Hoy estamos en nuestro último programa y con él terminamos el cómic americano, así que más que nunca, frikis reunidos. Los X-Men, los Vengadores, la Liga de la Justicia, los Jóvenes Titanes. Los superhéroes americanos tienen la particular tendencia de agruparse en supergrupos, unificar sus popularidades y volverse más grandes de lo que serían por separado. Y a la vista de los resultados, nos encanta que lo hagan. Como podéis ver, hoy estoy solo, no me acompaña ningún amigo friki. Pero más que nada eso es porque quiero tener un poco de intimidad, de poder contaros el programa, cómo lo hemos vivido, aunque sea yo quien lo estaba presentando, ¿no? Creo que puede ser un poco más curioso, tampoco tenemos vídeos de dibujo, creo que puede ser un poco curioso que contemos cómo ha pasado esto brevemente, y así podamos hablar un poco más de los feelings, de los sentimientos, ¿no? Como se suele decir, los jóvenes, no nosotros. Hoy, como ya habéis visto en la entradilla, vamos a hablar de los superequipos. Los superhéroes, o sea, los equipos de superhéroes, los superequipos. Los más famosos, ya también los he dicho, son el que todo el mundo conocéis a estas alturas, que son los Vengadores, que no están pasando por su mejor momento, pero ha tenido peores, y ese sería el principal, ¿no? Pero a mí me gusta más, personalmente, uno que se llama los X-Men, que muchos también conocerán, pero seguro que no todo el mundo, porque las películas, las últimas no las vio nadie, pero las que le pegaron fuerte fueron en los 2000, y hay gente que aquí que en los 2000 no estaba ni nacida. Así que seguramente no suene mucho, y por eso vamos a hablar de ellos, porque tienen más enjundia que los Vengadores realmente. Los Vengadores, que la Liga de la Justicia y que muchas otras. Enjundia me refiero en el sentido de profundidad, no de que las historias sean mejores. Simplemente es que no es solo un grupo de personajes con poderes, tiene más misterio. Pero para hablar de todo esto, antes tendríamos que retrotraernos a cuándo surgió la idea del super equipo. Los super equipos más o menos nacieron sobre la década de los 40, estoy yendo muy para atrás, durante la Edad de Oro, que era más o menos donde surgió Superman, Batman y muchos otros personajes, como Flash, todos a día de hoy de DC, porque por aquel entonces Marvel ni siquiera existía. Era Timely Comics, una empresa diferente, que solamente tenía el Capitán América, Antorcha Humana y Namor. El resto de personajes no han tenido mucha más popularidad. Durante esta época surgió, pues eso, el boom de los superhéroes. ¿Y qué pasa cuando muchos superhéroes están petándolo, no? Pues que a los editores se les ocurre, ¿y si los mezclamos y hacemos esto un superventa? Algo que a día de hoy se sigue haciendo, ¿no? Lo estamos viendo con las propias películas de superhéroes o con los crossovers que vemos a todas horas de mezclar Alien contra Predator, Terminator y Robocop, esos videojuegos, en concreto Mortal Kombat, pero bueno. Entonces, eso fue un boom muy grande. Ahí surgió la Sociedad de la Justicia, no la Liga de la Justicia, ojo. Antes había otra, que básicamente era súper patriótica, o sea, era la Sociedad de la Justicia Americana, el nombre de América en el título. Allí, pues también había superhéroes famosos, ¿no? Estaba Linterna Verde, estaba Flash, pero no eran los que conocemos, eran otros muy diferentes, que luego se ha ido recuperando, pero no tienen nada que ver. De hecho, Flash, sí, a ver, era vestida de rojo, pero iba con unos vaqueros y una especie de perol en la cabeza, con alitas. No me preguntéis por qué, pero ese era bueno, ¿por qué? Sí, por el dios Mercurio, por el dios griego Mercurio, ¿no? Que tenía un casco con alitas y se lo pusieron, pero no tenía el mismo resultado, no parecía un dios, parecía un loco con una olla en la cabeza. Pero bueno, eso, en esa época había muchas idas de olla. Entonces, cuando estos superhéroes
dejaban de tener popularidad o no vendían tanto era cuando los mezclaban. Y dice, bueno, pues ahora que ya que hemos agotado este arco esta trama, como ya no tenemos nada que hacer, vamos a meterlos juntos y creamos un peligro súper grande que se tengan que unir. Eso siempre ha estado, eso es algo intrínseco de los superhéroes. Por su parte, Marvel, en vez de hacer esto de coger varios personajes que ya tenía, porque tampoco tenía muchos, directamente fue a la Segunda Guerra Mundial, en el 46, de hecho, 45-46 más o menos, surgió el All Winners Squad, que traducido pierde muchísimo, porque básicamente es el escuadrón, lo tengo que apuntar como lo tradujeron, el escuadrón de todos los ganadores. No tiene mucho gancho, pero bueno, ahí estaba el Capitán América en la Segunda Guerra Mundial, con todos sus compinches de la Segunda Guerra Mundial luchando contra los nazis. Eso eran los cómics. No había sí que había doctores que planaban destruir el mundo, ¿no? Pero no había alienígenas y tramas multiversales. Era todo más patriótico, más hay que ganar la guerra. Y eso era esa era la diferencia entonces. DC estaba ya con el tema de superhéroes súper catastrófico todo, y luego estaba los All Winners Squad con la Segunda Guerra Mundial, algo más real, que también vendía, pero era casi que campos diferentes. Más adelante, porque esto está hablando de la Edad de Oro, que son los 40-50, en la época que pegaron más fuerte los superhéroes dentro de la sociedad, incluso más que ahora. Que parece fuerte, ¿no? Ahora vemos todo el mundo con mochilitas de superhéroes, pero es que antes era mucho más. Antes se consumía mucho más. No es que se consumiesen mucho más cómics, al final había menos gente, ¿no? En comparación, los números, las cifras ahora son mayores, pero antes sí es verdad que era lo que había. Como no había tele, pues era lo que tenían que consumir los niños, lo que le ponían en vez de Peppa Pig. Entonces, en los 50, ya terminando la de Oro, es cuando sale la Liga de la Justicia, que es prácticamente lo mismo que la Sociedad de la Justicia, simplemente que ya no tiene... Bueno, sí que tuvo un tiempo lo de América en el título, pero se lo terminaron quitando para no hacerlo tan americano-centrista. Y ahí ya entraron los personajes más populares, que eran Batman, Superman, el Aquaman, lo tengo por ahí el muñequito, también está Superman, pero bueno, no lo he puesto, pero ya lo puse en el Superman. Y esta Liga de la Justicia sí que fue súper grande, fue mucho más grande que la Sociedad de la Justicia. Claro, porque si coge la popularidad, que Superman estuviese en un equipo siendo el primero y el mayor éxito de ventas, pues carrileaba, que viene a ser, para los que no sepan lo que significa, tiraba del carro de todo el equipo prácticamente. Por su parte, Marvel estaba muy perdida. En esa época, en los años 50, como ya había terminado la guerra, el Capitán América ya no era tan popular, de hecho las tramas que tenía eran como muy... Este no parece el Capitán América, esto es muy raro. Así que tardó hasta la Edad de Plata, en los años 60, que es cuando empieza, que sacaron a los Cuatro Fantásticos, que esto también fue... Siempre parece que no, que todo fue un boom, pero bueno, es que estamos hablando de muchos... O sea, estamos hablando de décadas. De los 2000 llevamos dos décadas y media, literalmente y media, y boom de cómics realmente solo ha habido... Bueno, el de Spider-Man de principios de los 2000 y los Vengadores con el 2010. El resto ha sido un poco sin pena ni gloria, ¿no? Entonces, cuando estamos repasando esta historia, pues estamos hablando de boom y boom. O sea, que suena muy bestia decir que todo es un boom, pero es que lo era. En su contexto, claro, de muchos años. Los Cuatro Fantásticos, en los 60, fue una idea bastante rompedora porque quitaba la identidad secreta de los superhéroes. Los Cuatro Fantásticos son una familia, van con la cara descubierta, que tienen poderes por un accidente, y no es que en sí sean superhéroes del primer momento. Uno es científico, el otro es piloto, el otro es mecánico, y la otra pues, era una mujer en esa época, no hacía mucho más que mujer florero, luego cambió por suerte. Pero era bastante más real o sea, se sentía mucho más real que todas las demás historias, porque al final
eso, eran personas normales, bueno, medianamente normales, que tuvieron un accidente y consiguieron poderes, y con poderes no que fuesen buenos solamente. Para explicarme, la cosa, que va a salir ya, bueno, supongo que muchos lo conoceréis, es una criatura de roca naranja, no puede transformarse en humano de nuevo. O sea, es una maldición realmente. Está condenado a ser un golem de piedra y tiene que vivir con eso. O sea, como poder no es el más apetecible, pero en la propia historia eso te lo hacían ver. O sea, la cosa al principio estaba totalmente amargada, estaba triste, odiaba a todo el mundo, pero que tenía sentido, y tú, es que es normal que esté así. No, la mujer invisible, las chicas invisibles en esa época, de nuevo eran otros años, su poder era pues ser invisible, que es un poco redundante en una mujer en esa época, pero claro, los poderes iban más en el estilo de que se adapte a la personalidad del personaje, valga la redundancia otra vez. La Antorcha Humana era un niñato fogoso, entonces pues eso, era de fuego, era un cabra loca, era un incendio andante. Y Mr. Fantástico, el más inteligente, pues su poder era ser elástico, o sea, era versátil, era capaz de solucionarlo todo con su inteligencia, más que con sus poderes, curioso. Y estos superhéroes pues fueron lo que hizo que Marvel fuese lo que es ahora. Tiraron de Marvel, empezaron a tener mucho más popularidad, bueno, antes salió Spider-Man, pero empezaron a salir luego más equipos, como los Vengadores, que ya es cuando Marvel hizo lo que hizo DC con la Justicia. Sus personajes por separado estaban así, entonces los meto todos juntos y hago un superventa. No lo he dicho, es muy importante porque hay que decirlo. La idea de los Cuatro Fantásticos, aquí hay controversia, ¿no? Es entre Stan Lee y Jack Kirby. ¿Qué pasa? Stan Lee en su momento era endiosado. A día de hoy se han descubierto algunas cosas, está mal a hablar más de los muertos, pero se ha descubierto algunas cosas que parece ser que no todo era idea suya y había mucho humo. El verdadero protagonismo lo tenían sus dibujantes, que eran los que lo hacían todo, tanto guión como historia. Esto al final ya poco se puede saber, pero siendo el otro creador, Jack Kirby, es muy probable que sea verdad, porque Jack Kirby le dicen el rey del cómic, el cómic americano evidentemente, y no por nada. Tiene una barbaridad de producción, de muchísimos estilos, y curiosamente, una cosa que muy poca gente ha sabido hacer era que cada número, porque estos son números semanales, ¿no? Mensuales, perdón, cada número creaba personajes nuevos, historias nuevas, villanos nuevos, diseños nuevos, y eso lo hacía constantemente cada semana. No era continuar una historia, como era autoconclusivo al principio, era una locura. O sea, habían pasado 2 años y tenías una cantidad de personajes y de situaciones y de planetas y de todo tan loca, que es que te hacía, te volvía loco, te saturaba de tanta originalidad, tanto colorido. Entonces Jack Kirby es muy probable que fuese el creador de los Cuatro Fantásticos, y Stan Lee pues fue como, oye, ¿y si le das este toquecito, le das toquecito? Y realmente las ideas, como se dice, no valen nada, lo que vale es la ejecución. Aunque Stan Lee tuviese la idea, la ejecución la llevó Jack Kirby. Así que al final, el creador con potestad para llamarlo creador de Marvel y de muchas cosas de DC también, porque se fue cambiando de compañía, es Jack Kirby, el rey del cómic. Curiosamente, vamos a tener dentro de muy poco una película de los Cuatro Fantásticos con la estética sesentera, que eso es raro, ¿no? A día de hoy todos los superhéroes son como hipermilitares, ¿no? Como muchas correitas, bolsillitos, cremalleras. Es muy raro ver a los superhéroes como eran en su momento, con un traje, con un pijama o con un jersey muy colorido y para adelante. Y eso lo vamos a ver y bueno, no estará el programa, ya no habrá programa cuando se emita para hacer una review, pero bueno, la podremos hacer por redes, porque evidentemente la vamos a ver, todo lo que seamos frikis, claro.
y ese tono sesentero se ha ido perdiendo, ¿no? Que estamos diciendo, se ha hipermilitarizado. Por suerte, todavía quedan algunos detallitos de los 60, ¿no? Que se mantienen, como la estética en este sentido, como los colores, que aunque Marvel esté encabezonada en poner a todos los personajes con el traje negro, con cremallera, DC, por su parte, sí que está optando también por volver a traer los colores a los cómics, que es algo que se perdió en los 2000 por culpa de Matrix, que eso, bueno, Matrix y Blade, tienen culpa las dos, que fueron de las primeras películas de los 2000, que era todo con gabardina negra, y eso era lo molón, entonces todos los superhéroes tienen que ir de negro. Para hacer los X-Men de las películas antiguas, que iban todos coloridos, y de repente iban todos con cuero negro, con chaquetas, y la licra amarilla. Pero bueno, eso es otro tema. Que acabo de hablar de los X-Men, que es el que iba a hablar ahora, ¿no? Los X-Men, ese es el grupo principal del que vamos a hablar. El principal, porque ya he estado diciéndolo. ¿Por qué? Porque resulta que los X-Men son personas que nacen con poderes. No hay un accidente, no hay una gema que le da magia especial, no hay una ciencia detrás, es directamente nazco con poderes. Un argumento tan sencillo que a nadie se le había ocurrido hasta entonces. Pues directamente tengo poderes porque sí, porque soy un mutante y he nacido así. ¿Qué pasa? Que eso tiene muchas implicaciones, sobre todo en temas de discriminación, que era de lo que es la quinta esencia de los cómics de los X-Men, la discriminación por nacer como naces. Que es verdad que en su momento eso no se hacía mucho, porque en los 60 tampoco había mucha profundidad, pero con el tiempo vieron esa opción y dijeron, pues vamos a por ello, porque es que esto, aquí hay filón. De hecho, en el primer equipo o sea, para que veáis el nivel inconsciente de inclusión, ¿no? Como hemos hablado muchas veces de la inclusión, que está bien hacerla, hay que hacerla bien, pero está bien hacerla. Era en el primer equipo de los X-Men, que eran simplemente 6 personas, había dos discapacitados. Que eso suena como, bueno, tampoco es para tanto, estamos hablando de los 60. Estamos hablando de una época en que los negros todavía se ponían detrás del autobús. O sea, era bastante. Tenemos a Cíclope, un ciego. Es verdad que tiene unas gafas especiales que luego ve, pero al principio no ve. Hasta que no te pone esas gafas especiales es totalmente ciego, porque si los abre se caga todo lo que pilla. Es que es peor todavía, ¿no? Y luego Charles Xavier, alias el Profesor X, que es un parapléjico. Sí, muy poderoso y todo lo que tú quieras, pero no puede mover las piernas. Y eso no define al personaje. Lo define al personaje es cómo es. Son sus ideales muy de hecho, lo comparaban, ¿no? Comparaban a Martin Luther King con Charles Xavier, con el Profesor X, con los ideales de la integración y tal, y a Malcolm X con Magneto, que es la misma idea, pero un poquito más bestia, bastante más bestia. Entonces, claro, cuando ya partes de esa idea, a la gente la tienes enganchada, sobre todo cuando no hay otra alternativa. Los chavalillos que leían los cómics en esa época, pues lo veían como que se podían identificar mucho más, como con Spider-Man. Veían pues, a un niñatillo, pues me identifico más con él que si veo a un superhéroe de 2 metros, muy varonil y muy todo. Pues aquí, por ejemplo, un chaval parapléjico, pues veía a Charles Xavier y los superhéroes también pueden ser parapléjicos. O sea, yo puedo ser un superhéroe. De nuevo, es una idea que todos tenemos como muy integrada ya, como que es muy normal, pero en esa época no lo era. Y no paró ahí. Conforme avanzaron los años, el equipo fue teniendo más integrantes que estaban discriminados. Negros, personas de LGTB, extranjeros, inmigrantes, de todo. Por ejemplo, en los 70, que estaba todavía la Guerra Fría, metieron como un bonachón, no como un personaje como un doble moral, no, como un bonachón a un soviético, Coloso, concretamente, no sé si lo traje, no está aquí, tengo muñecos de muchas cosas. Coloso, un hombre que se convierte en metal, duro por fuera, blandito por dentro, y era de la Unión Soviética, o sea, los americanos haciendo a alguien de la Unión Soviética bueno. Luego es verdad que reniega y toda la movida, ¿no? Pero
la partida de origen es bastante fuerte. También tenemos a un superhéroe que se llama Fuego Solar, japonés, que este sí que ha tenido alguna polémica más, pero ha sido como de hace aquí unos años, porque en su traje tenía, o sea, como que Capitán América representa la bandera de los Estados Unidos, este personaje japonés representaba, en lugar de la bandera de Japón, la del sol naciente. ¿Qué pasa? En Japón el sol naciente no lo llevan tan bien, es como, no del todo, pero casi como llevar una esvástica. Entonces allí no gusta tanto el personaje porque como que recuerda cosas que, vale, sí, esto éramos nosotros antes, pero ya no. Estaría bien que le dieseis una vuelta al traje. Se la han dado y todavía no han dado con la tecla, pero bueno. Ya al menos la idea estaba ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial era como, bueno, todo, o sea, de todos los países, había canadienses, irlandeses, había del Cairo, alemanes, todo cabía en los X-Men, del color que fuese, no hablo solamente de negro, hablo de colores, azul, amarillo, literalmente amarillo, no estoy haciendo nada racista, literalmente amarillo. Y esa idea integradora se ha permanecido durante toda la historia de los X-Men, por mucho que haya gente que todavía no se ha dado cuenta, que ven y dicen, no, inclusión forzada, le han cambiado el color a un personaje de los X-Men, y ya, eso es lo menos que puede hacer los X-Men. De hecho, es gracioso porque el mayor enemigo de los X-Men no es Magneto realmente. Magneto es la alternativa, o sea, Magneto, el que controla el metal, el señor este con el casco. También podía haber el casco, pero lo tengo. Ese siempre se ha pensado que es el enemigo, pero de hecho lleva dentro de los X-Men como miembro del equipo pues muchísimos años. Ha tenido una época, pero a día de hoy llevará 10, 12 años dentro del equipo como uno más. El verdadero enemigo de los X-Men es la sociedad que lo discrimina, son los centinelas. Los centinelas son unos robots que crea el gobierno para cazar, para hacer un genocidio mutante, que lo ha hecho alguna vez los cómics. Entonces, que la opinión pública critique algo de los X-Men por inclusión, viene a darles la razón realmente. Viene a decir, pues, no, si es que todavía queda, si es que todavía estamos en esto. Por eso, entre otros muchos motivos, claro, que al final pues los otros motivos pues son que son súper originales, ¿no? Como los poderes te los inventas, no tienes que darle ninguna explicación, simplemente nace con ellos, acaban saliendo personajes súper curiosos. Pues esos son los motivos por los que los X-Men son, para mí, el mejor super equipo que hay. Más adelante, entramos ya en la edad de bronce, porque el cómic, alguna vez lo he mencionado, ¿no? Pero el cómic va por edades. La edad de oro, la de plata, la de bronce. Luego llaman la de hierro, pues esa no es tan oficial, suele ser la edad moderna y luego la edad contemporánea, que va variando, porque al final la edad contemporánea es de una década para atrás. La edad de bronce son los 80, principios de los 90 con muchos pelos, porque la de hierro son los 90, que es la nefasta, porque fue cuando hubo una crisis que casi se carga el mercado del cómic americano y casi del mundo entero, menos Japón. Esta época no nacieron tantos super equipos, por supuesto que nacieron muchísimos, pero no arraigaron tanto, en parte porque los veteranos pesan mucho, los veteranos como la Liga de Justicia, los X-Men, los Vengadores, también los Jóvenes Titanes, que no he hablado antes, pero los Jóvenes Titanes son el equipo de adolescentes, de niños, STDC. Está Robin, está Chico Bestia, o sea, ya con ese nombre ya pues una idea de que son niños, ¿no? De hecho, los Teen Titans, que yo he dicho Jóvenes Titanes, los Teen Titans siguen teniendo bastante popularidad a día de hoy porque no han parado de hacer series. Hace casi 20 años hicieron una serie que gustó mucho a los chavales, Cartoon Network creo que era, y a día de hoy tenemos los Teen Titans Go, que esa la echan creo que hoy, no estoy muy seguro, bueno, pero a día de hoy la echan en la tele y es totalmente de comedia, ya no hay tanta seriedad, pero que al final como es para niños, pues si quieres seriedad te ves las pelis o las pelis que tiene dibujitos o te lees los cómics o lo que sea, pero estos dibujitos son para niños. Ese grupo sí que ha tenido bastante popularidad, también surgió por ahí, por los 70 más o menos,
Pero en los 80 entramos en una etapa en la que la gente quiere algo nuevo, quiere que estos planteamientos que había antes de, pues eso, del superhéroe es el mejor, o sea, es súper buena persona, lo que estuvimos hablando en el de Superman, y derrotar al villano, como que se le den alguna vuelta. Ahí entra pues eso, la figura del antihéroe que también la hemos visto. Entonces los equipos que surgieron más o menos en esa época pues son uno que ya empieza bien, el Escuadrón Suicida, que con ese nombre pues ya te haces una idea, pero la voy a explicar para que no haya malentendido. El Escuadrón Suicida es un equipo de supervillanos obligados por el gobierno a hacer misiones suicidas. Entonces, nunca ha tenido unos miembros muy permanentes, por lo que ya sabéis, por lo que podéis intuir, pero sí que ha sido, o sea, al no tener miembros permanentes, es verdad que no ha sido tan popular, pero sí que ha sido popular porque las historias, pues eso, se lance, empieza y termina, y luego ya, pues dentro de unos años, si queremos recuperarlo, pues recuperamos un Escuadrón Suicida con nuevos miembros. No era un equipo tal cual, como los otros que hemos estado hablando. Otro equipo de la época, pues, o sea, de la época, no de esa época, sino de la época más actual, han sido los campeones, o los jóvenes Vengadores, o los Runaways, que eso ya son de Marvel, que eso ya es la idea de los jóvenes titanes, de los Teen Titans de DC, pero hacerla en Marvel, coger a adolescentes y meterlos en un grupo, y bueno, con mayor o menor resultado, nunca tan fuerte como los Teen Titans, sí que ha conseguido tener un poquito más de protagonismo, pero siempre totalmente opacados por los Vengadores. Los Vengadores, me refiero en la época moderna. Los Vengadores desde las películas ya... Que es curioso, ¿no? Porque los Vengadores no eran el equipo más famoso de Marvel, eran los X-Men, pero claro, desde las películas lo petó tanto. Por eso que ya digo, hablamos de boom tras boom tras boom, lo petó tanto que ya todos los personajes de Marvel han sido Vengadores alguna vez en algún momento, han pertenecido a los Vengadores, porque claro, había que coger al que tuviese más popularidad y meterlo en este equipo para más ventas. Como las películas, básicamente. Entonces, a día de hoy no hay un equipo nuevo, o sea, no salen equipos nuevos con tanta popularidad, también es que tienen menos tiempo, ¿no? Pero tampoco se le augura mucho futuro, porque a la gente le gusta lo que ya está establecido, le gusta la Liga, le gustan los Vengadores y los X-Men y poco más, y para de contar, de hecho. Y no me saqué de ahí. Pero bueno, vamos a hablar ya de cómics en concreto, o series, que de hecho quiero hablar de una serie, pero bueno, eso ya lo diremos más adelante. Los Cuatro Fantásticos, los primeros cómics, si tú lo lees a día de hoy, eran de otra época. Si tú lo lees a día de hoy, son soporíferos, así de claro. Puede tener su encanto, puedes intentar verlo con aquellos ojos, pero cuesta leerlo, los primeros, los de los 60. Es verdad que luego más adelante, o sea, conforme, ya digo, fueron creando más personajes, esos personajes dijeron, oye, ¿y si a este personaje que gustó a la gente le damos otra vueltita? Y ahí fueron como cuando fueron surgiendo pues historias más interesantes. Ya digo, al principio, y lo he leído, lo digo con conocimiento, los Cuatro Fantásticos cuesta leerlo, los Cuatro Fantásticos y casi todo lo de esa época. Cuesta leerlo con los ojos de ahora, claro. Entonces, de los Cuatro Fantásticos es cierto que no he traído nada para hacer una reseña, pero mientras evitéis esa época, los jóvenes digo, mientras evitéis esa época podéis leer lo que sea, que estoy seguro que os va a encantar, porque la dinámica que tienen los Cuatro Fantásticos como familia, el Reed Richards y Sue Storms, que son Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, como matrimonio, el cuñado un poco pesado que es la Antorcha Humana, o la cosa que es el tío Cascarrabia. Luego tuvieron hijos, claro, porque han pasado muchísimos años, de hecho 60 años por ahí más o menos. Ya han tenido hijos y todo, ya es una familia tal cual. Pero el cómic
que quiero pararme bien a hablar es este, Dios ama, el hombre mata. Un cómic que leí de pequeño, la verdad. Igual no era el mejor cómic que podía haber leído yo de pequeño, o sí, quién sabe. Pero este cómic, Dios ama, el hombre mata, que el título ya pega fuerte, ni siquiera tiene mucha acción. O sea, y es súper pequeño, ya veis, es súper finito. Ni siquiera tiene mucha acción, es lo que hemos estado hablando. Es un reverendo súper racista con los mutantes, que de hecho hay que decir que son una raza, así que estaría bien decir racista, que caza mutantes porque no cree que merezcan vivir, o sea, como el Ku Klux Klan. Básicamente este cómic va de los X-Men contra un Ku Klux Klan de mutantes. De hecho, empieza directamente con estos miembros que se llaman los purificadores, que ya el nombre se las trae, que matan a unos niños porque son mutantes. No han hecho absolutamente nada. Los matan directamente y los cuelgan. Como pasaba con los negros en los 60 y anteriormente también. Este cómic es muchísimo más adulto. De hecho, este formato se llama novela gráfica. Bueno, hay mucha teoría con el formato de novela gráfica, pero este en concreto era que Marvel dijo, en vez de hacer números serializados, hacer al mes, pues vamos a hacer una historia más larga, que tarde un poco más en hacerse, de unas 90 páginas o así, en vez de 26, 30 y pico, que es lo normal, para tener más tiempo para explicar esta historia, para contarla con tranquilidad y que dé tiempo a sentir las cantidades de cosas que pasan aquí, porque aquí Magneto ni siquiera es el malo. Aquí Magneto se está defendiendo totalmente. Le están cazando y Magneto así, pues para apoyar por vosotros. O sea, ni empatizas con Magneto, también empatizas con los X-Men, porque siguen intentando hacer, bueno, pero estamos haciendo lo correcto. ¿Por qué la sociedad no está tratando así? Este cómic plantea muchas preguntas, que es mejor que lo leáis, no voy a contar el final evidentemente, pero es mucho mejor que lo leáis porque, ya te digo, es muy cortito y vais a ver que hasta los cómics superhéroes, porque igual algunos pensáis que los cómics sí, también son para adultos, ¿no? Algunos conocerá el cómic de Maus o sea, que va sobre la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay cómics que ya sabemos que pueden ser potentes, ¿no? Pero de los superhéroes siempre se piensa como, esto es una aventurilla. Esta no, esta también es potente. Luego tenemos el asalto a los Vengadores, a la casa de los Vengadores, a la mansión de los Vengadores, que a ver, esto sí que es serie serializada. Aquí sí que es más una aventurilla y tal, pero básicamente aquí ganan los malos. Lo cual ya vimos bueno, ganan los malos momentáneamente, por supuesto, eso en los cómics nada es eterno. Ya lo vimos, ya lo habéis visto en la película de Infinity War, ¿no? Que gana el malo, pero claro, en esta época no era tan normal que ganase el malo. Destruye la mansión y le pega la paliza a todos los Vengadores y se quedan todos medio muertos. Es verdad que, bueno, como planteamiento igual está para ver, ¿no? Cómo le ganan a Thor, a Hércules, a Capitán América, a Iron Man. Pues bueno, Iron Man. En fin, que la mansión de los Vengadores ya trae a un villano que se llama el Barón Zemo, que en verdad esto lo he cogido para hablar del Barón Zemo y hablar de otro equipo, los Thunderbolts. ¿Qué son los Thunderbolts? Ha salido una película hace poco, de hecho. No tiene nada que ver con la idea de los Thunderbolts del cómic. En el cómic, este villano, este de aquí, que va con un calcetín rosa en la cabeza, cuando los superhéroes desaparecen por movidas, crea un equipo que está formado por villanos, pero ese equipo, o sea, los disfraza de superhéroes para hacer fingir a la opinión pública que son héroes y así hacerse con los planes del gobierno y poder dominar el mundo. Parece una tontería, pero ¿qué pasa? Que la gracia está en que esos villanos, a fuerza de actuar como héroes, se terminan volviendo héroes, menos el propio Barón Zemo, que a él le cuesta un poquito más. Entonces, claro,
toda la etapa esta de los Thunderbolts, o sea, con todo lo malo que ha hecho el Oroncemo, empieza a ver que, oye, pues ser bueno tampoco está tan mal, me tratan mejor. Y también sigo teniendo prestigio y no tengo que dominar el mundo ni nada, ¿no? Es como darle una vueltita, que yo es verdad que solo lo leí de pequeño, igual si lo leo ahora cambia la cosa, pero en ese momento me encantó, los Thunderbolts. La película de ahora no tiene nada que ver, está muy bien, son medio villanos, ni siquiera son villanos realmente, son outsiders, son gente que están fuera de la sociedad, ¿no? Tenemos a un Capitán América que hizo cosas malas, tenemos a una espía, no son villanos como tal, no han hecho las cosas que hizo Oroncemo y su equipo, matar y destruir Nueva York, pegarle paliza a los superhéroes, y no hicieron esas cosas. Entonces ese cambio a bueno, pues aunque está bien, no es tan fuerte como el de los cómics. El de los cómics sí que vas viendo gradualmente, que es muy bonito, de hecho. Es bonito ver cómo alguien malo se está volviendo bueno, realmente. Cómo paso a paso, salvar a lo típico, ¿no? Salvar a un gatito de un árbol o a una niña, pues le envaldece el corazón a cualquiera. Por muy cliché que sea, si tú lo haces en la vida real es como... Entonces, ese tipo de cosas también gusta verlas, no todo tiene que ser palizas. Y ya entramos en Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Una serie de animación que muy poca gente conoce, pero que nunca me cansaré de recomendarla a todo el que le guste este tema de los superhéroes. Esta serie surgió más o menos con la primera película de Los Vengadores, todavía no tenían toda la popularidad que tienen ahora, entonces no se veían influenciados por las películas, era más parecido a los cómics. En ese sentido, los trajes eran pues los de los cómics, las situaciones eran pues adaptar las tramas de los cómics, no las de las pelis, y esa serie pues eso, trata el origen de los Vengadores, pues más parecido aunque no está Loki, el que los une, como en la peli, sí es más parecido, es que se reúnen por casualidad y no está Capitán América, que el Capitán América no estaba al principio en el equipo, de hecho, se unió más tarde. Se reúnen los 6 originarios, los 5 o 5, 6, 5, los 5 originarios, 6 son con el Capitán América. Los 5 Vengadores originales, que son Hulk, Thor, Iron Man, el Hombre Hormiga y la Avispa, que estos dos eran los de los primeros Vengadores, estos dos que entraron súper tarde en las pelis, eran de los primeros, realmente. Y esta serie, pues ya digo, trata temas de viaje en el tiempo, trata temas de la Segunda Guerra Mundial, también trata un poco con el Capitán América. Kang es una parte importante de la serie, por desgracia no lo vamos a ver en las películas, no vamos a ver el potencial que podría tener, así que si os quedáis con ganas, porque no vais a verlo en las películas, id a la serie, que ahí sí que sale el verdadero Kang. Y la animación, curiosamente, evita ser realista, que eso es algo que todas las series parecen ahora que están obligadas a hacer, tienen que ser lo más realista posible. Esa serie vuelve a hacerlo con los hombros así, que no te cambien en pantalla, las cabezas cuadradas pequeñitas, y oye, de vez en cuando también está bien ver algo así, porque tanto realismo, ¿no? Como con Invencible, por ejemplo. Invencible, tan realista que es súper gore, ¿no? Porque claro, es un superhéroe, si le pega un puñetazo con super fuerza a alguien, pues lo revienta, ¿no? Pero a veces viene bien distanciarse un poco de tanto realismo y volver a lo básico. Y esta serie es eso, es los Vengadores clásicos, que parece que no te van a enganchar, pero te engancha porque son lo que ha enganchado durante muchísimos años. Y luego está la Liga de la Justicia, que voy a hablar del New 52. ¿Qué es el New 52? La Liga de la Justicia New 52 era que del 2011, creo recordar que fue, había tanto caos en DC, que voy a hablar un poquito del caos ese también, tanto caos con tantas historias, tantos universos alternativos, tantos personajes, que dijeron, empezamos de nuevo. Esto es algo que es fuerte, pero DC lo hace muchísimo. Cuando se le va de las manos todo, dice, empiezo de nuevo, todo lo que ha pasado antes no cuenta y volvemos a hacer el origen de Batman y de Superman. Ha pasado así de verse.
De hecho, la primera fue con Crisis en Tierras Infinitas, que fue el primer macroevento. ¿Qué es un macroevento? Un macroevento es, cojo todos los personajes que yo publico y los meto todos en una historia porque hay un peligro inminente que los va a destruir a todos. Que es súper bestia, pero también ha pasado demasiadas veces ya. Crisis en Tierras Infinitas hizo eso. De hecho, a día de hoy cambió tanto el paradigma de los cómics de DC y de los cómics también en general, que ya se hace distinción de precrisis y postcrisis. O sea, antes de la crisis esta, de la crisis en Tierras Infinitas, había muchísimos universos, muchísimas historias, no estaba todo conectado, era un caos, no se podía seguir, los personajes no tenían ninguna coherencia. Superman un día le costaba pelear contra un gorila y al día siguiente de un estornudo te destruía la galaxia. Sí, eso ha pasado. Entonces era como, vamos a empezar de nuevo y vamos a intentar hacerlo mejor. Y eso hicieron, cogieron todos los personajes, se cargaron todos los que sobraban, se los cargaron a todos y dijeron, pues empezamos de nuevo. De hecho, esto es un poco continuación, no es este en concreto, pero es otro, este es Crisis Infinita, no es exactamente el mismo, este es más para adelante, de muchos años, porque ya digo, lo han vuelto a hacer muchas veces. Y una de ellas, pues la última, fue New 52, que esto es, pues lo que he dicho, de militarizar a los superhéroes. Aquí Superman ya no lleva los calzoncillos por fuera, lleva un cuello alto, su traje por algún motivo, en vez de ser totalmente liso, un traje de tela como el clásico, tiene rayitas o tiene cremalleritas y es como, bueno, vale, porque era la época. Pero es verdad que ya se ha vuelto a reiniciar, ¿eh? Que no os preocupéis, que esto fue en 2011 y ya estamos con algo nuevo. Esta historia, lo chulo es que se reúnen un poco como los Vengadores, tanto por separado, hasta que llega una amenaza más grande, Darkseid, y obliga a los héroes de la ciudad a que se tengan que unir contra él. De hecho, hay hasta una película de animación, se llama Liga de la Justicia Guerra, que es un resumen de todo esto. Es un resumen de todo esto. Si no queréis leerlo, que tampoco es que sea mucho, esto una grapa te la lees en unos minutos. Grapa es esto se le dice grapa, porque son cómics finitos. Esto se le dice grapa y esto se le dice tomo. No sé si lo he hecho en algún programa, pero lo digo ahora. Esta historia fue pues eso, el punto de inicio de un nuevo universo y de hecho le dieron poderes nuevos a Superman, cambiaron la integración del equipo, ya no estaba el Marciano Detective, por ejemplo, o que al final tienen que meter variaciones porque si todo lo mismo, pues... Pero claro, esto era diferente y muchísima acción. New 52 sí que, o sea, estamos hablando de que esto era más sesudo, esto es acción a raudales, todo el rato. También está bien. Luego, también quiero enseñar esto, que bueno, hablando de crossovers y de universos y cosas de esas, esto es una locura noventera que se les ocurrió a DC y a Marvel, que se llama Amalgam, que esto era, pues vamos a mezclar a Superman y el Capitán América, a ver qué sale, Super Soldier. Vamos a mezclar al Doctor Extraño y al Doctor Destino, venga, y a Tormenta y a Wonder Woman, y a Batman y a Loberno. Y es como, ya está, no había nada más detrás, era solo eso, era pues esto, son solo un número, no nos gustó a casi nadie, simplemente a los más frikis. Y claro, es que no siempre sale bien, o sea, esto ha salido bien, en New 52 salió bien, la crisis también salió bien. No siempre las mezclas de los universos y de los personajes salen bien. Esta no salió. Esta, pues bueno, se queda como un recuerdo, que creo que lo han vuelto a reeditar, porque como fue difícil de conseguir, pues hay gente que lo quiere por coleccionismo, no porque la historia le guste. Pero bueno, eso como una anécdota. Y voy a hablar ya de Civil War. Civil War fue un crossover de Marvel, bastante diferente a todos que se habían hecho hasta ese momento. Los crossovers siempre eran eso, pues viene un malo final o va a destruir el universo y hay que luchar contra él y nos juntamos todos. Este crossover no era eso, este crossover era político, realmente. De hecho, hay una película que se llama Civil War, aunque no tiene nada que ver, pero era sobre ideales. Capitán América por un lado, que está en contra de que los superhéroes tengan que revelar su identidad porque los pondría en peligro. Sería como, bueno, como si la identidad de los policías fuese descubierta.
al principio no suena nada bien. Pero claro, un policía no es un superhéroe. Un superhéroe tiene muchas responsabilidades, puede destruir la ciudad y tendrá que pagar por ello si comete algún delito o se equivoca. Y ahí estaba Iron Man, que decía que teníamos que pagar por ello. Esta parte sí que es un poco parecida a la película, pero no tiene nada que ver ya el resto, porque dentro de los cómics, de la historia, bueno, hay teoría, ¿no?, de qué lado estás, de Iron Man o de Capitán América. En los cómics ya te digo que no vas a estar del lado de Iron Man. En los cómics totalmente diferente. En los cómics Iron Man es totalmente el gobierno, representa a lo peor. Miente, engaña, contrata supervillanos para pegar a sus amigos y que los detengan y los metan en la cárcel. O sea, es tú, pero tío, ¿seguro que esto era la mejor forma de hacerlo? Entonces, ya se revela que yo estoy del Capitán América, pero sin embargo, quien gana no es el de la película, porque la película sí ganaba gana el Capitán América. En los cómics gana Iron Man, el Capitán América se rinde porque se da cuenta que Iron Man tiene razón, si es que tenemos que pagar por lo que hacemos. Al final la gracia estaba, o sea, he contado al final, pero es que si habéis visto la película, pues más o menos ya os hacéis una idea de cómo va. Además, dentro de la propia historia ya te da un poco idea de, a ver, no va a ganar el Capitán América, no va a ganar el Capitán América porque la tiene todo en contra, es el underdog. El underdog es el que está, el que tiene la desventaja, por eso todos vamos con él, es como el pobrecito. Pero claro, Iron Man en ese sentido sí que tiene razón. No puede haber una fuerza policial como los superhéroes que no tenga ninguna responsabilidad por lo que hace. Pero tampoco le puede revelar porque tampoco puede revelar las identidades porque existe supervillano. Y eso llevó, o sea, toda esta saga de que se mezclaron, pues eso, había superhéroes luchando contra otros superhéroes que eran amigos, una guerra civil, vamos, lo que viene a hacer. Esto hizo que matasen al Capitán América, que eso salió en la tele, algunos pues a lo mejor os acordáis o no, porque al final resucitó al poco tiempo y tampoco te tienes por qué acordar, pero lo mataron yendo hacia el juzgado y era como, esto se ha ido de madre de muy fuerte en muy poco tiempo. O sea, estábamos todos de colegueo y de repente nos estamos pegando los unos contra los otros, tenemos la mitad de los compañeros en la cárcel y a nuestro jefe se lo han cargado. Y bueno, estuvo mucho tiempo, unos cuantos años estuvo muerto el Capitán América, luego evidentemente lo resucitaron como siempre. Pero esta etapa llevó a que durante unos años los superhéroes actuasen como criminales en el sentido de que estaban escondidos. O sea, los superhéroes que estaban de parte de Capitán América, los que estaban de parte de Iron Man, no, claro, eso eran policías, que estaban escondidos. Entonces, Civil War, sin querer o queriendo, encarriló cómo iban a ser las historias durante muchísimos años después. Civil War fue en 2006 y hasta 2011 más o menos fue cuando cambió el paradigma con otro evento, que tampoco vamos a comentar todos los eventos, ¿no? Pero que cambió el paradigma del superhéroe perseguido y todo esto. Entonces, si os queréis leer Civil War, el problema es que no es solo un tomito y ya está con Civil War. Y me lo leo. Lo hay, pero no está entero, porque Civil War, como hemos dicho, todos los personajes del universo estaban participando. Entonces, la serie numerada de un personaje, al el capítulo 5 era su historia, el 6 tenía que ver con Civil War y el 7 era otra cosa diferente. Entonces, para seguir el hilo de todo el evento, cuesta. Yo tengo eso y es un taco así de cómics individuales, de series sueltas y cuesta leerlo, pero tampoco hace falta, eso es para entender todo el conjunto global, que es a ver, así como lo entiendes todo y como de verdad se vuelve uno de los mejores eventos que se ha hecho nunca, con los cómics de superhéroes. Pero con la historia principal que se vende en el tomo también os enteráis. Y si tenéis alguna pregunta ¿qué pasó con esto? Pues me preguntáis por redes y ya está. Y luego también está el evento que vamos a ver ahora en las películas, que se llama Secret Wars. Bueno, que vamos a ver ahora, en 2027, 2028, todavía queda un montón. Marvel les gusta hacer los planos a largo plazo. El primer Secret Wars sí que es de los 80.
que fue básicamente, en vez de hay una amenaza muy grande, vamos a unirlo, o tenemos un descontrol porque son muchas historias, vamos a vender muñequitos, básicamente. Le cambiamos el traje a Spiderman, lo ponemos un traje negro, creamos nuevos personajes y a vender muñequitos. Y eso, o sea, mientras que uno hacía un reinicio de toda su historia, de todo lo que había escrito, porque se le había ido la cabeza, o sea, se le había ido la pinza, el otro dijo, yo quiero vender muñequitos, y ya está. Y lo consiguió, vendió muchísimos muñequitos, eso fue uno de los eventos más grandes que hay. Este es el número 2, un montón de personajes así, que en esa época por ahí inconexos, ¿no? Tenemos a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, Hulk, parte de los Vengadores, que no están ni todos, y los mezclaban en un planeta y a pelearse con otro grupo de villanos, así porque sí, porque un dios, literalmente un dios, lo había querido. El planteamiento es absurdo, pero lo petó. ¿Qué pasa? Hace unos años, 2014 creo que fue más o menos, decidieron recuperar esa idea, pero con un giro diferente, que ahora era con todos los universos, a vender más muñequitos todavía. O sea, todos los multiversos que había hecho Marvel en toda su historia, que eso ya no es solamente que haga, pues, que se le iba la pinza con un montón de cómics diferentes, simplemente con What If, por ejemplo, que es una serie que está en Disney Plus, que cada capítulo es una historia paralela que no continúa ni nada, que pues a lo mejor, ¿qué pasaría si el Capitán América fuese una tía? Peggy Carter. Pues cuenta esa historia y se acaba. Entonces, todas esas historias autoconclusivas que habían hecho, en la Secret War esta moderna dijeron, vamos a mezclarlas y a ver qué pasa. Y crearon una cosa que se llama Mundo Batalla, que básicamente era el parque de juegos de un niño. Coger todos mis personajes, los mezclo y los hago pelearse. Pues todos los Spider-Man de distintos universos, todos los Thors de distintos universos, todos los Hulks de distintos universos, todos peleándose y tiene que quedar uno. ¿Y eso por qué? Bueno, porque a Doctor Muerte, el nuevo villano de las nuevas películas que va a salir, y de los Cuatro Fantásticos, pues le da la gana, que se vuelve todopoderoso y dice, pues voy a hacer esto. Tampoco es que tenga mucho más enjundia, es simplemente eso, es algo apocalíptico y vamos a divertirnos peleando un muñequito. Que también de vez en cuando, ya digo, no todo tiene que ser súper serio. Aunque no he traído un vídeo, sí que tengo dibujos, porque como veis, este hueco hay que llenarlo. Así que vamos a sacar a los X-Men. Ahora lo vais a ver en primer planito, con todo junto, que va a quedar muy cuco. Cíclope, Marvel Girl, Tormenta y Lobezno. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y el programa. No sabemos si vamos a continuar todavía, ya lo comunicaremos. Pero sí es verdad que este programa se acaba y se acaba esta temporada de Frikis Reunidos. Así que ha sido un placer, ha sido una experiencia, la verdad, buscando los invitados, intentando decir algo interesante sobre los cómics, ¿no? Intentar que la gente tenga, no que a todo el mundo le guste, pero que si alguien tiene curiosidad, pues que se lance, ¿no? Que es un mundillo que engancha y que lo va a disfrutar muchísimo. Que al final esa era mi intención, no era otra. Tampoco quería yo hacer aquí una charla para contaros un tostón, simplemente quería pues que vosotros os interesase un poquito los cómics y leyeseis algo. Simplemente, pues mira, esto me interesa, voy a leérmelo. Y yo ya con eso estoy contento, ¿eh? Yo no pido más. Así que, sin más, eso ha sido todo. Cortesía de vuestro amigo y vecino, Efi Jacomarca. Hasta la próxima.